Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Penúltima entrega. En este caso vamos a dar por terminada esta salida número 8. En este caso vamos a resolver los ejercicios 11, 12, 13 y 14. Pero como siempre, antes de iniciar con la solución de los ejercicios, una recomendación que en este momento está apareciendo ahí abajo. Hagan respetar su espacio y su tiempo el día de la prueba. Voy a rápidamente a narrar una pequeña anécdota. El día que yo estaba presentando la prueba, resulta que en el tiempo que la estaba presentando a uno de los otros estudiantes que la estaba presentando se le hacía fácil la lectura en voz alta. Y yo creo que alcanzó a durar unos 15 minutos o media hora leyendo pregunta por pregunta en voz alta. De posiblemente 30 personas que habían ahí en el aula, ninguno se atrevió a exigirle nada. Yo creo que todos estábamos igual de incómodos. Yo no fui capaz de decirle nada, por supuesto, pero hubo una estudiante que sí tuvo las agallas y fue admirable en este caso de decirle, y creo que todos se lo agradecimos, de decirle al compañero, al muchacho, que si era tan amable y hacía la lectura mental, que nos estaba pues obviamente quitando ese derecho a presentar la prueba en óptimas condiciones, que en este caso en condiciones de silencio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si ustedes ven que el salón no es adecuado, si ustedes ven que hay una persona que está perturbando el orden, bueno, en fin, cualquier cosa que ustedes piensen que está vulnerando su derecho a un espacio y a un tiempo adecuados para la presentación de la prueba, por supuesto también la entrega de los cuadernillos, la recogida al final, todo tiene que estar dentro de lo reglamentario y ustedes están en todo el derecho de exigirlo y ojalá lo hagan ahí y no se esperen para después que poner quejas. Eso ya muy seguramente no va a servir. Lo importante es que traten de hacerlo ahí respetuosamente, eso sí, pero hagan valer sus derechos. Bien, punto número 11. En el siguiente diagrama, el segmento AB, vamos a mostrarlo. El segmento AB es congruente al segmento AD, a este. ¿Qué quiere decir congruente? En primera instancia, que tienen la misma medida. Y ustedes dirán, ¿por qué no dicen segmentos iguales? La respuesta es muy sencilla. Cuando nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con geometría, y estamos asumiendo que la geometría es una representación de espacios y dimensiones reales, no podemos hablar de que, bueno, en este caso una dimensión es igual a la otra, porque eso implicaría ubicuidad, es decir, estar en dos lugares a la vez. Por eso no usamos nunca la palabra igual, sino congruentes, pero en las últimas pues tienen la misma medida. Y el punto C es el centro de la circunferencia. Si se traza un segmento desde el punto B al punto D, es correcto afirmar que. Bien. Y ustedes se dirigirían muy seguramente a las opciones de respuesta. Por aquí ven que dice ángulo ABC y suplementarios. Ángulo ABC mayor, comparación de medidas. Por acá en este caso, ángulo ABC igual y finalmente ángulo ABC congruente. Entonces en ese caso, fíjense que en últimas todo está haciendo referencia a este ángulo de acá, ABC. Voy a dibujarlo ahí con el lápiz. A este ángulo que tenemos acá es el que en últimas vamos a comparar con todos. Y vamos a ver de qué manera lo podemos comparar y si las comparaciones pues obviamente están resultando correctas, que es lo que me que es lo que me piden determinar acá. El ángulo ABC, opción A, el ángulo ABC y el ángulo BDC son suplementarios. Bueno, ya tenemos aquí señalado el ángulo ABC, vamos a ver cuál es el ángulo BDC. BDC en última resulta siendo un ángulo que ni siquiera podríamos construir de acuerdo a la forma en que está escrito los nombres de los vértices. Pero supongamos en este caso, bueno, eso ya sería suficiente para descartarlo, por supuesto, pero supongamos que se equivocaron fue al escribirlo o que en últimas hubiera salido bien escrito y en últimas pensemos que el ángulo era BCD, no BDC como dice ahí, sino BCD, que obviamente resulta siendo pues
visualmente un ángulo llano. ¿Por qué podemos decir que es un ángulo llano? Bueno, pues porque en últimas el segmento BD que trazamos al final es un diámetro porque pasa por el centro y une dos puntos de la circunferencia, por tanto necesariamente tiene que tener 180 grados. Y por otro lado, los ángulos suplementarios son aquel número de ángulos, 2 o más, que al sumarlos totalizan en 180 grados. Entonces, si ya tenemos un ángulo de 180 grados, pues no sería posible agregarle otro tal que nos sumara 180 grados, salvo que fuera el ángulo nulo. Pero en este caso es obvio que el ángulo ABC no lo es. Bien, por esa razón entonces descartamos esto de suplementarios. No hay pues opción de que eso sea correcto. El ángulo ABC, el mismo, es mayor que el ángulo BDA. Entonces miremos, BDA, están pidiéndome comparar este que tengo dibujado con este de acá. Muy seguramente esto nos genera algún tipo de duda, pero yo puedo empezar a sacar o emitir ciertas inferencias a partir de todo lo que tengo. Yo puedo empezar a decir, bueno, en última, si los segmentos BA y AD son segmentos de igual medida, se me está conformando una suerte acá, pues aparte de eso tengo un diámetro, se me está conformando una suerte acá de triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, el otro diferente. Hay un ángulo recto en el vértice A, lo que quiere decir que muy seguramente los otros dos, el ángulo en el vértice B y el ángulo en el vértice D, son ángulos de la misma medida. Y en este caso, pues obviamente decir que uno es mayor que el otro sería algo pues obviamente falso a partir de toda esa inferencia que yo pude hacer. Muy seguramente van a ser al contrario, ángulos iguales. Entonces en este caso me dice que uno es mayor, descarto esa opción. Aparte de eso, pues en una solución de un ejercicio así tendría que ser suficientemente evidente que efectivamente uno es mayor que otro. De pronto si me hubieran pedido comparar este ángulo de acá con alguno de estos, ahí sí lo podría decir, pero en este caso tan poco evidente, pues no podemos llegar a esa conclusión. Bien, bueno, aquí tenía tachada la opción C. Vamos a mirar por qué el ángulo ABC, el mismo, es igual al ángulo ACB. Entonces aquí me dicen ángulo ACB. Bueno, la razón de haber tachado esa opción es que obviamente de antemano, si me están pidiendo calcular un ángulo donde en este caso no hay opción de medición dentro o a partir de la información que me da el enunciado, ni está trazado en la figura, yo casi que tengo que descartar en principio esa opción. Prácticamente me están pidiendo calcular un ángulo aquí donde no hay un segmento. Se podría incurrir en el error de pensar que se podría trazar un segmento ahí y pensar en cierto modo que se podría armar un ángulo recto ahí a partir de la división de 180 grados en 2, pero eso ya sería excesivamente reforzado. Y mi recomendación es que nos apeguemos lo más posible a lo que esté en el enunciado y tratemos de no extender las cosas a partir de suposiciones o a partir de extrapolaciones de la información que nos da el enunciado. Y en ese caso, en vista de que es un ángulo que ni siquiera existe ahí en principio, por eso descarto esa opción. No me queda otra más que la opción D, pero pues obviamente vamos a revisarla. El mismo ángulo es congruente o de igual medida al ángulo BDA. Entonces vamos a comparar este con el ángulo BDA, o sea, con este nuevamente de acá, que lo que habíamos dicho aquí, pues que habíamos descartado que uno fuera mayor que otro, y habíamos hablado de todo esto, de que se armaba un triángulo isósceles aquí, porque aquí había un ángulo de 90 grados, etcétera. Entonces tendría que haber una distribución equitativa entre este ángulo y este de acá. Por tanto, pues obviamente esa opción sí es la verdadera y la marcamos como la correcta. Bien, punto número 12. Una caja de regalo rectangular tiene las siguientes dimensiones. En este caso, bueno, me dan el largo, el ancho y el alto, 20, 10 y 5. Y me piden calcular la medida de la diagonal más larga de la caja. Bien,
Entonces, en este caso, vamos a recurrir a unas imágenes para ilustrar en primera instancia lo que tiene que ver con este ejercicio. Bien, chicos y chicas, aquí tenemos en primera instancia, lo voy a correr un poco acá hacia la izquierda, tenemos entonces lo que tiene que ver precisamente con más o menos una ilustración o una imagen de lo que nos o está siendo implicado en este enunciado. Bueno, es una caja rectangular. Yo me atrevo a decir que no debería decir rectangular, sino más bien como prismática, o un prisma rectangular podría ser. Pero bueno, en este caso lo importante es que veamos que hay una dimensión que podríamos decir la más grande, la mediana y la pequeña. Y podríamos traerlo acá a esta ilustración y decir que en este caso esta es la más grande, la vertical, esta es la mediana, la horizontal, pensémoslo así, y esta es la más pequeña, la de profundidad. Bien, entonces, o sea, eso quiere decir que esta ilustración nos sirve. Y aquí tenemos un sinnúmero de diagonales en las que podríamos imaginar. Podríamos pensar en esta de acá, podríamos pensar en esta de acá, y podríamos pensar, por ejemplo, en esta de acá. Pero resulta que de hecho en un prisma, en este caso, pues casi que a partir del hecho de que ustedes conozcan el concepto de diagonal como aquel segmento de recta que une dos vértices, pues en este caso sean capaces de visualizar dentro de ese prisma cuál verdaderamente vendría siendo la diagonal más larga. Y en este caso tendríamos que asumir como diagonal más larga la que une dos extremos de caras opuestas. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar esta esquina uniéndose con esta esquina de la parte inferior de atrás uniéndose con esta de la parte superior frontal. Entonces, en ese caso, esta sí vendría siendo verdaderamente, esa que estoy trazando ahí, sí vendría siendo verdaderamente la diagonal superior. Y entonces, en este caso, vamos a ver cómo aquí en esta imagen sí se nos ilustra precisamente esa diagonal. Miren que está uniendo la esquina superior trasera con la esquina inferior delantera, pero además démonos cuenta de que aunque no esté ilustrado ahí, esta diagonal está constituyendo la hipotenusa de obviamente de un triángulo rectángulo cuyos catetos vendrían siendo esta arista que estoy señalando en esta parte, que dijimos era la más pequeña y por tanto iba a medir, tal cual nos lo dice el enunciado del ejercicio, 5 centímetros, y el otro cateto vendría siendo la diagonal constituida de hecho por otra hipotenusa. El otro cateto vendría siendo este que estoy señalando acá, que une las esquinas, o más bien, que es la diagonal que une las esquinas en este caso, de la cara trasera, una inferior con una superior en diagonal, y esa a su vez vendría siendo la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por este cateto que vendría siendo lo que nosotros llamamos en principio el lado mediano o de 10 centímetros, y este cateto que vendría siendo el más grande, que sería en este caso el de 20 centímetros. Entonces, ¿en qué orden debo hacer esto yo? Y en este caso, pues obviamente si no vamos a revisar no vamos a revisar todas las opciones de respuesta, porque el procedimiento nos tiene que llevar a la respuesta correcta necesariamente. Pero ¿cuál sería el procedimiento? Entonces, en vista de que para hallar la diagonal mayor, esa que tiene la D mayúscula, yo necesito, ya tengo un cateto, pero el otro no lo tengo porque es una hipotenusa de un triángulo anterior. Entonces, en primera instancia debo hallar esa hipotenusa. ¿Y cómo la voy a hallar? A partir del teorema de Pitágoras, utilizando como cateto este de 20 y este de 10, puedo obtener esa hipotenusa, y eso es precisamente lo que vamos a hacer en primera instancia. En segunda instancia, esa hipotenusa se convierte ahora en el cateto de la diagonal del triángulo que contiene como hipotenusa la diagonal superior o la diagonal más larga. Volvería a utilizar el teorema de Pitágoras para ahora resolverlo para la diagonal más larga, y con eso llego al resultado y no hay nada más que hacer. Ese necesariamente tiene que ser el resultado. Entonces vamos a sacar por acá, para escribir, vamos a
correr esto un poquito para acá. Bueno, yo creo que esto ya nos toca, vamos a ver si lo podemos reducir un poquito, como por acá. Yo creo que ahí está bien. Correrlo como para acá, para entonces utilizar el lápiz y hacer lo siguiente. Primer teorema de Pitágoras. Entonces tengo el teorema, un teorema de Pitágoras en el que tengo un triángulo rectángulo cuyos catetos son 10 y 20, repito, vamos a señalarlo acá, porque tengo este de acá que es de 20 y este de acá que es de 10 para formar la diagonal que está, digámoslo así, en la parte trasera, que es la primera que debo hallar. Entonces en este caso aplicaría el teorema, de Pitágoras así. De una vez, h vendría siendo igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 10 al cuadrado. Bien, voy a sacar un lápiz un poco más grueso. Acá pueden ver, yo creo que este está bien. Y voy a correr esto un poquito para acá para que me quede más fácil la escritura. Bien, entonces tengo 20 al cuadrado más 10 al cuadrado. Fíjense que estos no son números complejos de resolver. Entonces tengo que h es igual a la raíz cuadrada. Vamos a ver si nos marca ahí. Bueno, la raíz cuadrada, corrámoslo un poquito para acá. La raíz cuadrada de 400 más 100 por el lado de 10. La raíz cuadrada de 400 más 100, entonces en este caso tendríamos que h es igual a la raíz cuadrada de 500, o lo que es igual a la raíz cuadrada de 5 por 100, para que nos quede entonces más fácil aquí sacar la operación de raíz cuadrada. Y por último, entonces concluyo en que h es igual a 10, sacándolo de la raíz de 5, y esa sería entonces el valor de la hipotenusa del triángulo que está en la parte trasera de este prisma rectangular. 10 raíz de 5. Vamos a ver si lo podemos seleccionar por acá y dejarlo ahí pegado arriba para que nos quede como entonces en este caso para que nos quede como resultado para todo lo demás. Y de hecho vamos a tomar ya toda la operación y vamos a eliminarla. Tenemos una hipotenusa que vamos a llamar 10 raíz de 5, pero que en últimas termina convirtiéndose en ahora un cateto para hallar la diagonal mayor, que es el caso, en este caso la que nos pide. Entonces vamos a decir que ahora esto es el cateto 1. El otro cateto vendría siendo, observando el triángulo, el otro cateto, llamémoslo cateto 2, vendría siendo el de 5 centímetros. Y entonces con esos dos valores pasamos nuevamente a partir del teorema de Pitágoras a calcular la diagonal superior. Y decimos ahora, llamémosla h mayúscula para que nos quede diferente ahí. Vendría siendo igual a la raíz cuadrada de 10 raíz de 5. Bueno, permítame, voy a borrar ahí un poquito. 10 raíz de 5. 10 raíz de 5. Todo al cuadrado más 5 al cuadrado. Lo que nos vendría dando que h mayúscula es igual, al elevar ese primer término al cuadrado, nos quedaría 10 al cuadrado, que es 100, y raíz de 5 al cuadrado, que sería 5. Nos quedaría entonces la raíz de 500, porque al multiplicar 5 por 100 pues nos daría 500, más 25. O sea, en este caso 525. Aquí tenemos entonces la raíz de 525 como opción final. Bien chicos, el caso es que aquí con toda honestidad llegamos a una raíz que de pronto no sea tan fácil de calcular de forma manual. Este tipo de salidas pues tiene sus imperfecciones. Una sugerencia que yo les podría hacer para en este caso pues obviamente no recurrir a la calculadora, que en últimas ustedes no van a poder utilizar, sería empezar a buscar raíces exactas que dividieran al 525 pues de forma exacta. Es decir, empezar por el 4 no va a suceder, el 9 tampoco va a suceder. Estoy pensando en dividir 525 entre esos números.
El 16 pues tampoco, y el 25 pues en ese caso sí daría de forma exacta. Es decir, hacer manualmente tomaría tiempo y no creo que este tipo de numeración esté necesariamente implicado en la prueba real, porque ese tiempo no necesariamente conlleva una evaluación de conocimiento, pero vamos a hacerlo acá para probar. Es decir, tomar 525 y empezar a dividirlo por la raíz, por los cuadrados exactos, es decir, por 4, porque 2 por 2 es 4, no nos da exacto. Entonces ahora lo dividimos por 9, que es el siguiente cuadrado, tampoco nos da exacto. Lo dividimos entonces ahora por 16, no dio exacto tampoco. Y lo dividimos ahora por 25, y en este caso pues sí nos dio exacto. Esa sería la única opción. Y en ese caso pues entonces vamos a continuar acá con la solución y decimos entonces que h sería igual a la raíz cuadrada de 21 por 25. Y como 25 tiene raíz exacta, entonces nosotros acá sí lo podemos sacar y decir que h es igual a 5 por la raíz de 25. En este caso raíz de 21, que si no tiene raíz exacta. Y de esa manera entonces determinamos finalmente que la longitud de la diagonal más larga es 5 raíz de 21. Vamos a minimizar por acá y por acá, cuya respuesta correcta pues obviamente es la opción B. Las otras quedan totalmente descartadas, ya no, ahí sí ya con un procedimiento matemático es irreprochable o innegable que la unicidad de esa respuesta, y obviamente nos da la posibilidad de descartar de inmediato todas las demás. Punto número 13 de un triángulo isósceles. El isósceles, por si acaso, dos lados iguales, uno es igual, nos dice que el lado desigual mide 18 y la altura mide 10. ¿Cuánto miden sus ángulos? Chicos, y en este caso pues yo también voy a ser totalmente franco y honesto. No veo la manera de que este ejercicio se pueda resolver manualmente, de forma tan exacta y con minutos y segundos como nos lo dice ahí. No obstante, vamos a hacerlo de la forma rápida con calculadora. Esto, pues tratando de imaginar que en un caso de una prueba real, pues tendríamos una respuesta un poco más cercana, con menos cifras significativas, etc. Aquí es importante repasar entonces lo siguiente: grados, que los grados están divididos bueno, como leemos acá más bien, porque aquí faltan los minutos, no quiere decir que necesariamente esté mal, porque pueden ser 0 los minutos. Grados, minutos, una sola marquita, y segundos, 2 marquitas, como lo tenemos acá. Entonces, grado, minuto y segundo es lo primero. Nos están preguntando por los nombres de los ángulos. Aquí nos lo dan digámoslo así, en el nombre de la letra griega, alfa, beta. Entonces es importante obviamente también saber que esta es alfa y que esta es beta, por si acaso. También es importante darnos cuenta de que si yo aquí tengo un lado de 18 y lo estoy dividiendo exactamente a la mitad, pues obviamente cada una de sus mitades mediría 9 metros. Entonces que tengo dos triángulos rectángulos cuyos catetos son 9 metros y 10 metros, y tengo pues acá, si es el caso, dos hipotenusas que puedo hallar si fuera necesario. Y en este caso pues obviamente yo puedo valerme de las razones trigonométricas de los triángulos rectángulos para determinar los valores de alfa y beta, y casi que, como les digo, vamos a resolverlo directamente con calculadora, y en ese caso pues obviamente no habría mucho más que decir. Vamos a aplicar las razones trigonométricas, por si acaso no se ve aquí de pronto con la imagen claro. Entonces tenemos el triángulo isósceles, conocemos este lado de abajo, lo partimos en dos, cada uno queda de a 9 centímetros, altura 10, se nos forman dos triángulos rectángulos con catetos de 9 y 10, y vamos a en últimas hallar los valores de alfa, que son estos dos, y beta, que es este de arriba, bueno, la mitad de ese de arriba, más bien. En ese caso pues vamos a hacerlo directamente con la calculadora, y me parece a mí que el más inmediato de hallar pues sería el alfa. Bueno, cualquiera se podría ir por beta y no habría ningún problema. Lo importante también acá es darnos cuenta de que si yo tengo aquí alfa,
Lo que yo voy a llamar el cateto adyacente, y eso sí es importante, es aquel que está formando parte de ese ángulo alfa, o sea, este que estoy señalando aquí sería el cateto adyacente. Por tanto, el cateto adyacente mediría 9 metros y el cateto opuesto, el que no está tocando al ángulo, mediría 10 metros en este caso. En vista de que yo tengo los valores exactos de los catetos, pues la forma más directa de relacionarlo es con la tangente. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Yo podría escribir, vamos a escribirlo por acá y de paso borramos todo esto. Entonces démosle acá para borrar todo eso y yo podría empezar, antes de utilizar la calculadora, eso sí, tener en cuenta lo siguiente, que en vista de que tengo los dos catetos, pues lo más viable es utilizar precisamente esos dos catetos y la relación dada para los dos catetos, bueno, más bien, o la relación que utiliza o emplea directamente los dos catetos, pues es la tangente. Y yo puedo decir lo siguiente, la tangente de alfa sería igual al cateto opuesto, vamos a escribirlo por acá, corramos esto un poquito por acá para que nos escriba, sería igual al cateto opuesto que dijimos que era el de 10 sobre el cateto adyacente que es el de 9. Cateto opuesto arriba, cateto adyacente abajo. Y en vista de que yo lo que necesito determinar es el valor de alfa, entonces tendría que pasar la tangente al otro lado, hacer la operación contraria en la misma cantidad. Misma cantidad quiere decir que sigue siendo tangente. Recuerden, pasa a la otra operación contraria, misma cantidad, sigue siendo tangente, pero la operación contraria es la tangente a la menos 1, en este caso de 10 novenos. Bien. Y en últimas, pues es precisamente ahí donde ya nos vamos a venir aquí a la calculadora, tangente a la menos 1 de 10 novenos, entonces lo vamos a calcular aquí, tangente a la menos 1 de 10 novenos, y eso nos da un valor, teniendo claro la calculadora, miren, fíjense acá en grados, teniendo la calculadora en grados nos da un valor de 48.01, bueno, aquí no está en forma de en forma hexadecimal, o sea, en grados, minutos y segundos, sino en forma decimal, pero no habría mucho más que agregar. Fíjense que la parte entera, que en última es la que nos indica los grados, nos dio 48. Y si yo me remito directamente pues a la respuesta, me doy cuenta de que la única que tiene en su parte de grados 48, pues es esta opción. No hay nada más que decir. Esa es la respuesta correcta, precisamente porque nos dio 48. Y en vista de eso, pues obviamente descartamos todas las demás. Ahora, para este último punto, nos pregunta lo siguiente. ¿En cuál de las siguientes situaciones no se utiliza el teorema del coseno para resolver un triángulo? En este caso nos están preguntando en cuál de las siguientes situaciones no se utiliza el teorema del coseno. Yo encontré por acá, entre los archivos, una definición de la ley de los cosenos y cuándo particularmente se utilizan. La ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo o sea, no rectángulo, cuando ya sea la medida de dos de sus lados y la medida del ángulo incluidos son conocidas, o las longitudes de los tres lados son conocidas. Entonces, en ese caso, como aquí estamos buscando es la que no aplica para la ley del coseno, vamos a mirar entonces cada uno de los casos. Si conocemos los tres lados, aplica, por eso la descartamos. Si conocemos dos lados y un ángulo, como nos dice aquí, descartamos también esa opción. Si conocemos nuevamente dos lados y el ángulo opuesto, pues también descartamos esa opción porque también implica el conocimiento de dos lados y uno de los ángulos. Y la última no nos habla sino de un solo lado. Entonces, en ese caso, en vista de que la ley del coseno siempre implica, y ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, conocer necesariamente por lo menos dos de los lados, obviamente entonces en este caso damos por descartada la última opción porque está implicando un solo lado y la respuesta correcta sería la opción D. Antes de despedirme, chicos y chicas, la siguiente recomendación, entonces está en este momento apareciendo ahí abajo, dice lo siguiente: hagan uso de todo el tiempo que ustedes tienen, de todo el tiempo del que dispongan. Ustedes métanse en la cabeza que ese día no tienen absolutamente ningún afán, no tienen que ir a hacer otra cosa, el día está disponible para eso. ¿Qué quiero decir con esto?
que si a usted le llega a sobrar tiempo al final, pues obviamente tómense el tiempo para revisar todo lo que alcancen a revisar. Alguna pregunta en la que tengan alguna duda, o algunas en las que, aunque la haya marcado, todavía tienen alguna inquietud al respecto. Si es el caso, vuelvan a revisar en lo que tiene que ver con matemáticas las preguntas que implicaron operaciones para verificar que las operaciones quedaron bien resueltas. Fíjense que no todas las preguntas tienen operaciones, pero ojalá pudieran devolverse a revisar las que tienen operaciones. Aprovechen todo el tiempo que tengan. Ojalá pues sean ustedes incluso los últimos en entregar, porque le sacaron jugo a ese tiempo que tuvieron ahí, y más allá de que hubieran terminado antes de que se acabara el tiempo, aprovecharon el tiempo para revisar, para corregir, etc. Muchísimas gracias por su visita, por su atención, y que tengan un muy feliz resto de día.